Hola, curso, ¿cómo están? Esta vez les voy a grabar el capítulo del Girardelli que les pedí que estudiaran por su cuenta, pero como ya sabemos que a ustedes a veces les cuesta estudiar un poquito, yo los voy a ayudar esta vez, los voy a guiar, voy a leer el apunte, básicamente, y espero que les guste este nuevo formato. Quizás sea un poco más ameno ver esta materia por primera vez, si es que yo los llevo de la mano. Así que vamos allá. Entonces, el capítulo 9 trata de flujos viscosos en ductos, o lo que yo le llamo flujo en tuberías, que es la última materia del curso y que entrará exclusivamente para el examen. Así que vamos, ¿qué nos dice este capítulo? Experiencia de Reynolds. Reynolds utilizó un montaje como el de la figura 9.1, donde variando la apertura de la válvula se puede regular el caudal volumétrico que pasa por el tubo. Vemos un estanque con una cierta altura, asumimos que la cantidad de fluido dentro es mucho mayor a la que puede circular por la tubería, y luego tenemos un flujo que podríamos considerar constante, a menos que esta altura de estanque comience a disminuir, ¿cierto? Seguramente Reynolds lo que quiere es poder mantener ese caudal constante y poder variar el paso de la válvula, como dice aquí. Entonces, introduciendo un filamento de tinta, como este que aparece aquí, en la corriente principal del fluido, le permite visualizar los distintos regímenes de escurrimiento que se obtienen para distintas velocidades. Ya. Entonces, solamente variando la válvula, el paso aquí, le permite hacer que circule más o menos fluido. Y esta tinta es una especie de sensor visual, un visor, que le permite saber si la tinta sigue la línea de flujo y esta es recta, ordenada, tranquila, o si es caótica o turbulenta. Entonces Reynolds caracterizó los distintos tipos de flujo mediante un parámetro adimensional llamado número de Reynolds. Este presenta la razón entre la fuerza de inercia y las fuerzas viscosas. Esto ya lo hemos conversado antes. También hicimos un ejercicio del teorema Pi, donde cuando tenemos un problema donde depende solamente de estas cuatro variables, es posible realizar o armar un grupo adimensional que quedaría ordenado de esta forma, donde L es una longitud característica del escurrimiento. En ductos, esta longitud corresponde al diámetro hidráulico y para la mayoría, si es que no todos los casos, vamos a ocupar que el fluido está contenido en toda esa sección de tubería. Igual aquí está expresado en su forma más general cuando el fluido no cubre toda la tubería. Así que aquí ustedes pueden pausar el video y pensar por qué se escribe de esta forma de aquí. El perímetro mojado, entonces, es igual a la parte del perímetro del ducto que se encuentra en contacto con el fluido. Sería esto de acá. Para un tubo de sección circular y que se encuentra lleno de fluido, el diámetro hidráulico es igual al diámetro del tubo. Esto es lo que yo digo que vamos a considerar casi siempre, probablemente siempre. Luego, Reynolds determinó los siguientes rangos para los distintos tipos de flujo. Si el valor del número de Reynolds es menor a 2300, el flujo va a ser laminar. Si Reynolds está entre 2300 y 4000, está en transición o es crítico. Y mayor a 4000 será turbulento. Aquí ustedes se imaginarán ya que si volvemos a la expresión de aquí arriba y mantenemos el largo del tubo siempre igual, es decir, ocupamos siempre el mismo tubo, o si lo vemos como un diámetro, el diámetro de la tubería es constante a lo largo de esta,
La densidad y la viscosidad del fluido se van a mantener iguales, en las mismas condiciones operacionales, podríamos decir. Entonces, lo único que queremos variar es la velocidad, lo que nos dijo el párrafo de arriba, abriendo la válvula o ya sea que cambiara el nivel del estanque. Y entonces es lógico pensar que si Reynolds es muy alto, es decir, la velocidad es muy grande, el flujo va a transformarse en un régimen turbulento. Aquí también les dejo propuesto que ustedes se imaginen distintos flujos que conozcan, que han visto, sobre todo en la llave de agua, en la cocina, en el baño, y vean cuando el flujo es lento y cuando es rápido, ¿qué pasa con él? ¿Será laminar? ¿Estará en transición o será turbulento? ¿Y qué otros factores también afectan? Si la llave tiene una malla para que el flujo se esparza o los regadores del jardín, qué forma geométrica tienen y cómo afecta eso al régimen de flujo. Bien, los valores límites no son exactos y dependen de muchos factores del flujo como de factores externos, claro, es lo que les pido que se imaginen. Sin embargo, estos valores son aceptados para realizar cálculos en ingeniería. Es decir, no son exactos, no quiere decir que yo llego al valor 2300 y comienzo a ver un flujo de transición, pero son valores estimados que funcionan muy bien para los cálculos de ingeniería. Bien, sigamos. Ahora, pérdida de carga. En esta sección se analizarán las pérdidas en ductos debidas a la fricción, que se llaman pérdidas regulares, y las debidas a cambios puntuales en las condiciones del flujo, como por ejemplo un cambio de dirección, una reducción o una expansión en el área de paso del flujo, elementos externos como filtros, válvulas, etc. Estas últimas se denominan pérdidas singulares. Es decir, las pérdidas regulares son aquellas debido a la fricción del fluido con el tubo, roce, como nosotros lo conocemos normalmente. Y las debidas a cambios puntuales, es decir, cosas en particular que tienen nuestro, nuestra tubería, nuestro sistema mecánico, a esas les llamaremos pérdidas singulares. Ya. Ahora, las pérdidas regulares son pérdidas de energía por fricción, ¿ya? Y es la energía que se utiliza para vencer los esfuerzos de corte existentes en el sistema. Esto es lo que yo siempre les digo que es el roce, para vencer el roce. Para poder vencer el roce, yo pierdo energía, se disipa en forma de calor. Entonces, de un análisis dimensional resulta que las pérdidas de carga regulares son iguales a una función que depende de el número de Reynolds, la relación entre el largo de la tubería y el diámetro de la tubería, y la rugosidad relativa, donde E es la rugosidad de un ducto, como esto que aparece aquí. Y todo eso, o sea, esa función que depende de todo eso, multiplicado por un medio ρ v cuadrado, lo que conocemos como la energía cinética del fluido. Bien, entonces L es el largo de la sección de tubería, D es el diámetro, E es la rugosidad media. El cociente entre E y D se llama rugosidad relativa y como las pérdidas deben ser directamente proporcionales a la longitud recorrida por el fluido, podemos decir que el término L sobre D puede sacarse de la función phi, entonces obtenemos esto de aquí. De nuevo, ahora phi lo está llamando F minúscula y ya no dependería de L sobre D, lo dejamos afuera únicamente porque al ser directamente proporcionales, las constantes de proporcionalidad pueden estar dentro de esta función, que sigue siendo la misma que aquí arriba, solo que se le ocurrió cambiar el símbolo. La función f entonces se denomina coeficiente o factor de fricción. Como ya le colocamos este nombre de fricción,
le coloco esa nueva símbolo F minúscula. Entonces, ignorando de lo que depende, pero teniéndolo en cuenta a futuro, tenemos que delta P sub R es igual a L sobre D por F, la fricción o factor de fricción, por un medio ρ cuadrado. Esta es nuestra ecuación final. Entonces, sabemos que hay pérdidas regulares dadas por estas, estas operaciones que se encuentran aquí. Es directamente proporcional a L, inversamente proporcional a D. Quiere decir que si tengo que recorrer un tubo más largo, la pérdida será mayor, pero si el tubo es más ancho o un diámetro más grande, entonces habrá menos resistencia al movimiento del fluido, etc. Piensen ahí cómo afecta la densidad y la velocidad, porque son directamente proporcionales también. Y el factor de fricción también. Piensen que factor de fricción me está diciendo este tubo en particular que estoy analizando es más o menos friccioso, ¿sí? La ecuación anterior es válida tanto para un flujo laminar como turbulento. Bien, la diferencia reside en cómo evaluar el factor de fricción F. Claro, porque ahora nos falta saber cuánto vale F. Y valdrá algo de acuerdo a cuánto vale Reynolds y la rugosidad relativa. Bien, para un flujo laminar se determina que el factor de fricción es prácticamente 64 dividido en Reynolds. Bien, o sea, no depende de la rugosidad relativa. Tendría sentido ya que el flujo es laminar y por ende no le importa lo que haya en las paredes, podríamos decir a grandes rasgos. Pero sí le importa qué tan rápido se mueve el fluido, qué tan denso, qué tan viscoso será. Recuerden, todas esas cosas están dentro del número de Reynolds. Ya. Y ahora, para el régimen turbulento, sí depende de la rugosidad relativa y de Reynolds. Por lo tanto, se pueden crear diagramas como el que están viendo aquí. Este se llama diagrama de Moody y tiene básicamente dos entradas y una salida. Aquí tenemos el factor de fricción en este eje y este va a depender de el número de Reynolds que aparece aquí de forma logarítmica por una cierta potencia, ¿cierto? En base a 10. Es decir, que si yo tomo este punto de aquí, por ejemplo, tengo un número de Reynolds igual a 2 por 10 elevado a 3. Aquí tendría 10 elevado a 3 y un poquito antes aquí sería 9 por 10 elevado a 2. Y entonces sigo subiendo 2, 3, 4 por 10 elevado a 3, 5, 6, 7, 9, y aquí llegaría a 10 elevado a 4. Luego sigo subiendo 2, 3, 4, 5. Fíjense que los ejes se van acercando a medida que voy subiendo. Revisen también cómo leer estos gráficos logarítmicos, si es que no se acuerdan o no los han visto antes. Bien, y bueno, esa es una entrada, ¿cierto? El número de Reynolds. Y además necesitamos la rugosidad relativa. Esa se encuentra a este lado del eje vertical, o en nuestro caso horizontal, porque lamentablemente lo tenemos que ver ladeado. Fíjense que aquí la rugosidad relativa vale 0.001, 0.02, 0.04, va subiendo hasta 0.05. Recuerden también que ese número es adimensional, es un grupo adimensional, como los que sacamos en los problemas del teorema Pi, de análisis dimensional. El capítulo anterior, ¿se acuerdan? Entonces, sin importar las unidades, siempre y cuando la rugosidad y el diámetro tengan las mismas unidades, entonces obtengo este número de aquí, obtengo algún número para Reynolds, como dije anteriormente,
Y con esos dos números, entonces sigo estas curvas y en el punto donde coincida esa curva, tanto el número de arriba como el número de la derecha, voy a ese punto, digamos 0.002 con 10 elevado a 6, me encontraría en este punto de aquí. Entonces voy hacia abajo y me encuentro con que el factor de fricción está entre 0.02 y 0.025. Más específicamente es algo así como 0.024, un poquito antes de llegar al 25. De esa forma se lee este diagrama y para obtener tanto el número de Reynolds como la rugosidad relativa necesito saber las propiedades de la tubería y del fluido. Para Reynolds ya saben, densidad, viscosidad, la velocidad y el largo característico que sería el diámetro de la tubería. Y para la rugosidad relativa, aquí hay una pequeña ayuda, una tabla que te dice qué valor de E minúscula obtienes para distintos materiales, por ejemplo. Por supuesto que esto depende de la terminación superficial de la tubería, pero se imaginarán que esto siempre será algún dato que conoceré o que podré sacar para efectos de problemas que debamos resolver. Y fíjense que aquí hay una curva recta descendente y aquí nos dice que vale 64 partido en Reynolds. Es decir, no depende de este eje de aquí arriba. Y eso es lo que correspondía al flujo laminar. Y si se fijan aquí, esta curva es válida solo hasta el valor 2300 de Reynolds aproximadamente. Lo mismo que nos decía el apunte un poco más arriba. Luego tenemos la transición o la zona crítica donde no está bien definido qué podría estar ocurriendo ahí. Generalmente se trata de evitar esta zona porque estaría siempre en un punto de ir y venir entre que tengo un flujo laminar y un flujo turbulento, cosa que no puedo controlar, entonces quiero evitarlo a toda costa. Y un poquito más allá comienza la zona de turbulento. Aquí una pequeña zona de transición y luego pasa a ser turbulento. ¿Ya? También esta línea punteada aquí me está diciendo que a partir de este valor crítico de Reynolds, si yo continúo más hacia arriba o hacia la derecha, depende cómo quieran orientarse en el diagrama, el valor de la rugosidad no va a afectar más en el cambio del valor de la pérdida de carga, ¿sí? Esta curva tiende a ser recta más allá. Eso también nos dice que si queremos analizar o diseñar un sistema de tuberías, si éste llegara a ocupar números de Reynolds lo suficientemente altos, me evitaría tener que trabajar con esta zona aquí de curvas y simplemente tomar esa línea recta. Por ejemplo, si tuviese una rugosidad relativa a 0,04 y un Reynolds lo suficientemente alto, basta con que tome ese valor en esta línea recta, me voy hacia abajo e inmediatamente tengo un factor de fricción que esperaría que no cambiara, siempre que yo me mantenga en ese rango de Reynolds. ¿Ya? Hay muchas cosas que se pueden concluir o que se pueden analizar en profundidad con estos diagramas y yo les invito a que les sigan dando varias vueltas, ¿sí? Un rato, un día y luego el otro día vuelvan a verlo y se van a dar cuenta que cada vez se les va a hacer más familiar trabajar con esto. Bien, ahora continuamos leyendo. Se puede ver que para un flujo laminar el factor de fricción no depende de la rugosidad relativa. Exacto, eso lo analizamos de antes. Después, para flujos turbulentos, los valores de F han sido determinados experimentalmente. De esa forma es como se obtuvo el diagrama de arriba. Y se encuentran representados en forma gráfica. Exacto, en el gráfico de arriba. El gráfico más utilizado es el diagrama de Moody, el que acabamos de ver. Este se muestra en la figura 9.2. Exacto. Las variables de entrada de este gráfico son el número de Reynolds y la rugosidad relativa o su inverso. Exactamente. En este diagrama es posible distinguir tres zonas que representan los tres tipos de flujo, laminada, transición y turbulento. Así es. En la zona de transición no es posible por lo general determinar el factor de fricción. Así es. La zona turbulenta presenta dos subregiones. Zona de turbulencia en desarrollo, donde F depende tanto de la rugosidad relativa como del número de Reynolds, eso es lo último que les mencioné.
y la zona de turbulencia completamente desarrollada, donde F solo depende de la rugosidad relativa. Perfecto. Como se puede apreciar de la figura, estas dos zonas se encuentran separadas por la línea punteada. Exacto. La curva inferior en la zona turbulenta representa el factor de fricción para tuberías lisas, es decir, tuberías para las cuales E es igual a 0. Eso no lo dije, pero lo pueden corroborar arriba en el diagrama. Además de las representaciones gráficas, existen para determinar el factor de fricción actualmente las siguientes relaciones matemáticas para los distintos tipos de flujo. Es decir, ya que lo de arriba era experimental, podemos sacar una regresión o una relación, como quieran llamarle. Es decir, estas curvas podemos determinar algún patrón o qué fórmula matemática me permite obtener cualquier valor de esta curva. Eh, También lo pueden ver como una extrapolación. Yo tomo varios puntos, una nube de puntos, y luego me imagino cómo sería la tendencia, si es que se sigue alguna tendencia. Y estas por lo general siempre funcionan bien, o tienen un margen de error muy pequeño. Y esas ecuaciones son estas de aquí. Para el flujo laminar, efectivamente, 64 sobre Reynolds. Para el tubo liso, tenemos esta fórmula de aquí. Y para el flujo turbulento, se cuenta con la ecuación implícita de Colebrook. Implícita ya que la F, el factor de fricción, se encuentra en el lado izquierdo y en el lado derecho y no es posible despejarla. Es decir, crear una fórmula donde yo digo que F es igual a algo. En este caso, tenemos una parte de la fórmula a la izquierda y otra parte a la derecha. Se puede escribir de esta forma o de esta otra, dependiendo si considero un logaritmo en base 10 o un logaritmo neperiano. Y también está la ecuación explícita, como está aquí. Hay varias ecuaciones explícitas, la verdad, pero lo que hacen es aproximar el valor de arriba para sí conseguir una fórmula, es decir, que la f esté a la izquierda y toda la función o la fórmula, valga la redundancia, esté a la derecha. Tiene un pequeño margen de error mayor, la de arriba es más exacta, pero también funciona muy bien. La ecuación de balance de energía tomará para una tubería o ducto de largo L y diámetro D, como el de la figura, la siguiente forma. Bien, ahora me está diciendo que la ecuación de Bernoulli, o lo que sería el balance de energía, ahora ya no es solamente los tres términos del Bernoulli o Bernoulli, tanto del punto 1 como del punto 2, sino que ahora también tengo un ingreso o una salida de energías denotada por W punto, también normalizada por el caudal para que me den términos de presión. Recuerden también que esta fórmula se puede expresar de distintas formas de unidades en términos de presión, en términos de altura, de energía, ¿ya? Y también hay una pérdida, aquí se ve efectivamente, es una pérdida. En el lado izquierdo tenemos la energía del comienzo del camino, y a esta yo le resto, le sustraigo una parte de la energía que es aquella que se disipó por el roce o por la viscosidad. Esto de aquí sigue siendo la fórmula delta P que vimos más arriba. Y la parte derecha sigue siendo igual. Ahora, ¿qué nos dice de las pérdidas singulares? Además de las pérdidas regulares o por fricción, los elementos adicionales existentes en todo sistema de tuberías, como por ejemplo válvulas, codos, expansiones, etc., introducen pérdidas energéticas adicionales. Los fenómenos de disipación energética que tienen lugar en estos elementos son tan complejos que solo pueden ser determinados en forma efectiva, experimentalmente, y se representan mediante un factor de pérdida singular, K. La pérdida de carga se representa, al igual que en el caso de pérdidas regulares, como una pérdida de la energía cinética del fluido mediante la siguiente relación. Entonces, las pérdidas singulares, o delta P sub S, es igual a el factor de pérdida singular, que dependerá del codo, de la expansión, de lo que sea, por la energía cinética del fluido. Los valores de K para los distintos elementos pueden ser encontrados en forma de gráficos o tablas. También todas estas son creadas industrialmente o en laboratorio. Y en la figura 9.3, a la izquierda y la derecha,
se muestra a modo de ejemplo los gráficos para determinar K para un codo y una expansión respectivamente. Entonces aquí tenemos em, una, seguramente esto sería el radio, ¿no? No sé si alcanzo, si le hago zoom quizá, se alcanza a ver. Tenemos el radio dividido en el diámetro, ¿sí? Y entonces para un radio partido en diámetro y una rugosidad relativa partido en D, obtengo K. De nuevo, si mi radio dividido en diámetro vale 4 y mi rugosidad relativa vale 0,01, me voy por esta curva, llego al 4 y veo que el factor de pérdida singular es más o menos 0,4. ¿Ya? Para la expansión lo mismo. Aquí nos dan una sola curva característica, entonces simplemente yo veo qué valor de esto que sale aquí, que no sé qué debe ser, porque está cortada la imagen. Si esa cosa que debo medir vale 60, 90, probablemente sea el ángulo. ¿Tiene sentido o tiene... La intuición me dice que esto de 0 a 180 debe ser el ángulo de apertura. Entonces llego hasta la curva y veo que tengo una pérdida para 90 grados de 1,2, o un factor de pérdida, mejor dicho. Para 180 es más o menos 1 y así. ¿Sí? Coeficiente de pérdida singular de carga K. Las pérdidas singulares se pueden expresar también como un equivalente en largo de tubería. Es decir, si yo ya sé en qué proporción me hace perder energía, esa proporción, el K, la puedo transformar en pérdidas regulares por ese largo equivalente que se da por esa relación entre K y F por L partido en D, lo que aparece aquí abajo, y dividido en el diámetro, por supuesto. Dicho en palabras simples, un codo me puede significar una pérdida igual a que tenga 1 metro de tubería extra, ¿sí? Es decir, ¿qué longitud de tubería produce la misma pérdida de carga que el elemento considerado? D y F corresponden a los valores para la tubería que contiene el elemento de pérdida de carga. Claro, ya. Eso piénsenlo ustedes si es que no queda claro o no les pareció intuitivo. Y por supuesto que pueden consultarme todas sus dudas. Sigamos. Sistemas de tubería. En la mayoría de los sistemas de tuberías existe más de una tubería, claro, las cuales pueden variar en diámetro, longitud, material, etc. Estas se encuentran además distribuidas tanto en serie como en paralelo. Si bien los mecanismos que gobiernan el flujo en estos sistemas son los mismos que lo hacen para una tubería simple, la cantidad de variables e incógnitas a definir hacen que la complejidad para resolver estos circuitos sea mayor. Claro, porque cada tubería tiene todas sus atribuciones. La velocidad del fluido, las propiedades del fluido, que esperamos no cambien porque ocupamos el mismo fluido para todo un circuito de tuberías, pero podrían tener rugosidades distintas, diámetros distintos, longitudes distintas. Entonces veamos un caso simple. Se acordarán por los circuitos eléctricos quizá, que podemos pensar que las tuberías se encuentran en serie. Esto ocurre si es que luego de terminada una tubería, una sección de tubería, comienza otra. Para los sistemas de tubería en serie, como el que se muestra en la figura, aquí podemos ver la sección 1, continúa la sección 2 y que continúa la sección 3. Se va a cumplir que, por continuidad, esto ya lo conocemos desde el comienzo del curso, los caudales deben ser los mismos, se conserva la materia. Y, además, la pérdida de carga total de este camino debe ser igual a la suma de las pérdidas de cada sección. Eso también tiene sentido porque el camino que recorre el fluido
es uno solo y atraviesa las tres secciones. Entonces, las pérdidas de carga dependerán de las condiciones de flujo en cada tramo. Sí. Para este tipo de sistemas existen los siguientes tres tipos básicos de problemas, de los cuales se derivan problemas más complejos. A ver. 1. Dado un flujo y el circuito de tuberías, se debe determinar la caída de presión. Claro. Luego, dada la caída de presión entre dos puntos y la geometría del circuito, se debe determinar el caudal. También. Y 3. Dados el caudal que debe establecerse entre dos puntos y la caída de presión admisible, se debe determinar el diámetro de la tubería para cumplir con las especificaciones. Ujú. Fíjense que lo que estamos diciendo aquí es que básicamente, si yo tengo un caudal, este caudal se cumple que es igual para las tres secciones. ¿Ya? Luego, las pérdidas regulares van a ser distintas en cada una. Y esto depende de la longitud, el diámetro de cada tubería, las propiedades del fluido, etc. Pero si yo sumo esas tres, consigo la pérdida total. Entonces, si yo conozco el flujo, es decir, el caudal, y, que, y yo quiero obtener la pérdida de presión, me basta con obtener las propiedades de cada sección, dado este caudal, calcular las tres pérdidas y obtengo la pérdida total. Asimismo, si yo tengo las pérdidas, quiere decir que estas provienen de las propiedades de las tuberías y del flujo. Por lo tanto, puedo obtener las propiedades del flujo y una de ellas sería el caudal. Aquí tienen un ejemplo que lo voy a dejar propuesto para que ustedes lo lean, ya que está pauteado. Tiene las respuestas, el desarrollo. Si quieren, también pueden aprovechar de pausar este video o verlo por su cuenta en su propio PDF. ¿Ya? Ahí está el primer ejemplo. Notarán que deben llegar a una ecuación como esto que se obtiene aquí, donde su incógnita sería el diámetro. Entonces pueden sacar el número de Reynolds, que depende también de ese diámetro, y la rugosidad relativa, que depende de ese diámetro. Aquí les muestra distintas formas de resolver para obtener ese diámetro, distintos algoritmos, podríamos decir. Y aquí le da que finalmente da 45 milímetros. Luego tienen otro ejemplo donde lo que deben despejar ahora ya es otra cosa. ¿Qué cosa será? Probablemente sea obtener el caudal. Bueno, ahí obtiene la velocidad, la pérdida de fricción, el coeficiente de fricción, la pérdida de carga, y obtiene una potencia. Bueno, revisen esos ejemplos también. Ahora, sistema de tubería en paralelo. Un sistema de tubería en paralelo es básicamente un número de tuberías conectadas en dos puntos del sistema, como se muestra en la figura. Cada rama del sistema tiene asociado componentes de pérdida singular. Como las condiciones iniciales y finales de cada rama son idénticas, es decir, el fluido se bifurca en este punto de aquí, sigue tres caminos diferentes, pero llegan al mismo destino, esa es la definición de un circuito en paralelo. Entonces nos dice el apunte que se debe cumplir que las pérdidas de carga por cada rama deben ser iguales. Es decir, delta P1 es igual a delta P2 igual a delta Pn. Una forma de reconciliarse con esa idea es pensar que si los tres llegan al mismo punto, ese punto debe tener la misma presión. Lo mismo pasa en la bifurcación. Es decir, los caminos comienzan iguales y terminan iguales. Y para que esas condiciones físicas de empezar y terminar igual, en palabras simples, se traduce en que la pérdida de energía a lo largo de esos caminos debió ser la misma. Luego, n es el número de ramas del sistema, por supuesto,
Y otra forma de ver lo anterior es que por cualquier camino cerrado que se recorra a partir de un punto, la pérdida de carga debe ser cero. ¿Mm? Bueno, ahí eso también lo pueden ver analógico a lo que ocurre en circuitos eléctricos. Análogo, perdón, no analógico. Por continuidad se debe cumplir además que la suma de los caudales debe ser igual. Claro, porque el caudal de entrada debe ser igual al caudal de salida. Y para que eso se cumpla, entonces ese caudal que entra o ese caudal que sale debe ser igual a la suma de los caudales que recorren el circuito en paralelo. Las incógnitas en las ecuaciones anteriores son los caudales que fluyen por cada rama y las pérdidas de carga entre los nudos. La cantidad de fluido que recorre cada rama depende de la resistencia al flujo en la rama en relación con la resistencia en las otras ramas. La resolución de sistemas de dos tubos en paralelo es relativamente simple. Para sistemas con más de dos ramificaciones, la complejidad aumenta debido a que existen más incógnitas que ecuaciones. Esto a ustedes siempre se los he comentado, que todo esto se traduce en si yo puedo, con la información que me dan, resolver un sistema de ecuaciones algebraicas o no. Es decir, si tengo suficientes ecuaciones que igualen la cantidad de incógnitas o variables. Para este tipo de sistemas se han desarrollado varios métodos iterativos de solución, como por ejemplo el método de Hardy-Cross. La solución de este tipo de sistemas queda fuera del alcance de estos apuntes, por lo que no se tratará. Las ramificaciones. Otro tipo de disposición o arreglo de tuberías que es posible encontrar en la práctica de un sistema de tuberías ramificadas es un sistema de tuberías ramificadas, perdón, como el que se muestra en la figura. Si no existen elementos direccionadores de flujo, el sentido que adquiere el flujo en alguna de las ramas no es obvia, por lo que parte de la solución del problema es determinar el sentido del flujo en alguna de las ramas. Es decir, a priori yo no conozco la dirección, estas flechas, estos vectores que aparecen en la figura. Por eso, podríamos decir que es otro método para analizar sistemas de tuberías, de no pensar en circuitos en paralelo o en serie, sino de nodos. ¿Qué ocurre en este nodo? Luego, suponiendo conocidas las condiciones en los extremos de cada rama, las incógnitas son los flujos o caudales Q sub I que pasan por cada rama y las condiciones que se establecen en el punto de intersección de las ramas, punto que es coincidente para cada rama. Además, la ecuación de continuidad para el punto de intersección queda de esta forma. De nuevo, análogo a los circuitos eléctricos. Lo que estamos diciendo es que por el principio físico que nos atañe, que es la conservación de la materia, la cantidad de caudal que llegó al nodo debe ser la misma que sale del nodo. Y por eso, si lo vemos como que aquello que entra es positivo y lo que sale es negativo, o viceversa, al sumar y restar, al hacer el balance, siempre debo tener cero. Lo mismo que vimos en teorema de transporte de Reynolds. Aquí tienen otro ejemplo más. De nuevo, les recomiendo que lo hagan. Aquí simplemente lo voy a mostrar, pero para ahorrar tiempo, ya que aquí tienen todo el desarrollo, la explicación y el resultado final, véanlo ustedes con el tiempo que necesiten para entender cada paso. Y transcríbanlo en su cuaderno, se lo recomiendo mucho. Luego, este capítulo va a ser opcional, porque lo que entra en el examen probablemente sea hasta esta parte de aquí. Igual siempre les voy a recomendar que lean toda la materia para que se hagan una visión global, completa de lo que está ocurriendo. Aquí describe unos fenómenos súper interesantes, como el golpe de Ariete.
la velocidad de propagación, la velocidad del sonido. Y con eso terminaríamos el capítulo. Termina con oscilaciones en tuberías y eso es todo. Entonces, lo que es necesario para el examen, vamos a decir por ahora que es hasta el capítulo 9.3. Hasta aquí llegamos nosotros. Así que enfóquense en entender muy bien hasta esta parte de aquí. Si tienen más tiempo, échenle una repasada a lo que viene más abajo. Pero eso sería todo por ahora. Entonces, en el próximo video o la próxima clase que tengamos, dependiendo de la disponibilidad del tiempo, vamos a hacer más problemas más parecidos a lo que se podrían encontrar en el examen. Mucha suerte y sigan estudiando mucho.